This presentación. conference will now be recorded. No sé si alguien me podría responder, si están pudiendo ver mi pantalla. Todavía no, Inge. Buenas noches. Buenas noches, ¿no se puede ver? Todavía, Inge. Descargando. Todavía no, Inge. ¿Ahora? Ahora sí. Genial. Bueno, soy André Mitsotakis Puerto, soy ingeniero de seguridad de informática, tengo una maestría de seguridad informática en Francia, trabajo en la GETIC, soy ingeniero de evaluaciones de seguridad y bueno, más que todo me dedico a hacer pentest, análisis forense, incidentes y muchas cosas relacionadas a seguridad, pero más que todo mi fuerte es la parte de pentest y evaluaciones de seguridad, ¿no? Yo les voy a dar las clases de seguridad de sistemas operativos de Red Microsoft y Linux. Más que todo en esta clase nos vamos a tratar de centrar en la seguridad a nivel de vulnerabilidades y también un poco de hardenización, que es la parte de asegurar también las máquinas, ¿no? En esta clase vamos a ver algunas vulnerabilidades, más que todo vamos a comenzar con la parte de la memoria y del sistema operativo de la computadora. Y de ahí vamos a pasar a la parte de Windows, algunos escalamientos de privilegios o configuraciones de privilegios igual dentro de Windows y Linux. Y bueno, y como antes de comenzar la clase, solo quería decirles que no va a ser muy complicado y lo único que tienen que hacer son las tareas, ¿no? El 70% de la nota va a ser las tareas y el 30% va a ser un examen final. Bueno, como les decía, el temario va a ser introducción a sistemas operativos, gestión de procesadores y la memoria, seguridad en Windows y seguridad en Linux y malware, ¿no? Trabajos prácticos el 70% y el examen final va a ser el 30% con un total del 100%, ¿no? Cualquier consulta o duda que tengan, por favor no duden de interrumpirme y preguntarme, ¿no? Bueno, antes de comenzar un poco, como les decía, bueno, yo me dedico más que todo a la parte de seguridad y eso es la materia que vamos a dar. Este es un gráfico que nos muestra toda la cantidad de vulnerabilidades anuales que existen, ¿no? Estamos hablando de todo tipo de vulnerabilidades, ¿no? Ustedes saben que cada vulnerabilidad tiene lo que se llama el CVE, ¿no? Que es el Common Vulnerability Exposure, ¿no? Que es un file o es un documento que registra todas las vulnerabilidades que existen, diferentes tipos e índoles, ¿no? Cabe aclarar que las vulnerabilidades son netamente fallas de un tipo de programación que dejan abierto algún tipo de seguridad o vulnerabilidad para que algún atacante o un conocedor de sistemas o de página web o de otro tipo de área pueda aprovecharse y ganar control o hacer alguna avería dentro de este sistema, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, este gráfico que viene desde casi el 2000 hasta el 2019, la tendencia de las vulnerabilidades está creciendo cada vez más y es notorio porque cada vez la digitalización en todo el mundo se está volviendo, bueno, está avanzando a grandes pasos, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo, yo creo que va a aumentar más, ¿no? Como dicen, no hay ningún sistema seguro o 100% seguro, ¿no? Por ende, las vulnerabilidades siempre van a existir. Obviamente que cada vez también son un poco más complicadas porque, como ustedes saben, las mismas vulnerabilidades estas son parchadas o las mismas nuevas versiones que salen son probadas con diferentes tipos de programas, maneras y, bueno, el background del ingeniero igual va creciendo, entonces también es un poco más complicado, ¿no? Encontrar vulnerabilidades. Esto es un gráfico más o menos de los tipos de vulnerabilidades que existen por la cantidad. Como ustedes podrán ver, con la primera barrita, la verde, está la denegación de servicio, que, bueno, es una denegación de servicio. Ahora hay que entender que hay distintos tipos de denegación de servicio, ¿no? Muchos estarán pensando la denegación de servicio al nivel de ataques de paquetes de red, pero también existe denegaciones de servicio a nivel de memoria RAM, ¿no? Que lo vamos a ver, lo que se llama segmentación fault, ¿no? Ejecuciones de código, mayormente las páginas web, ustedes saben, una de las más comunes es el shell shock, que se puede utilizar para inyectar código desde el header del user agent. Overflow, lo mismo que vamos a hablar un poco estas primeras clases, que es más que todo la explotación de la memoria RAM. Significa que es un tipo de explotación que va a nivel
a bajo nivel, a nivel de assembler, código assembler, donde juega mucho con lo que se llama los campos del heap, el buffer overflow, el stack y los registros para que tú tengas un privilegio de administrador a nivel de sistema, ¿no? Los cross-site script, que ustedes saben muy bien que son vulnerabilidades más que todo a nivel aplicativo, o en general son más que todo a nivel aplicativo en las páginas web. Directory Traversal, cuando tú puedes ver todos los documentos o las carpetas dentro de un servidor desde su página web. Bypass something, cuando bypasseas un login o algo, ganar información, ganar privilegios. SQL injection, que últimamente ha bajado harto. A principios del 2000 hasta el 2010 había muchas vulnerabilidades de SQL inyección, que netamente solo son problemas de filtrado de caracteres especiales. Inclusión de archivos, local file inclusion o el remote file inclusion, que son inclusiones de archivos maliciosos que se puede hacer algunas páginas y tú mismo puedes encontrarlas por el mismo URL o de otra manera y de esta manera hacer un reverse shell a tu computadora, ¿no? Corrupción de memoria, cross-site request forwarding y el HTTP responding splitting, ¿no? Como se dan cuenta, en la parte de seguridad hay distintos tipos de índole de vulnerabilidades y exploits, ¿no? Al hablar de sistemas operativos Windows y sistemas operativos Linux, también estaríamos comprendiendo todos estos tipos de vulnerabilidades, porque los servidores que están armados para las páginas web mayormente pueden estar en Linux o pueden estar en el Windows Server, ¿no? Ustedes saben muy bien que Windows tiene varias vulnerabilidades al sistema operativo, tanto las que se pueden explotar remotamente como las que se pueden explotar localmente. No cabe duda que Linux tampoco no es una de las más seguras, significa que también tiene sus vulnerabilidades y estas también pueden ser explotadas tanto localmente como internamente, ¿no? Pero como se puede haber dado cuenta, es una gama muy extensa para empezar a revisar todo lo que se llama seguridad y especialmente de sistemas operativos. ¿Por qué? Porque el sistema operativo es el que maneja todo, ¿no? Si ustedes bien saben y han pasado alguna clase de sistemas o algo, el sistema operativo es el software que administra todos los hardware de la computadora, todos los drivers, las interfaces periféricas, el mouse, la pantalla, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando tú cargas una librería de JavaScript, pones un Apache, etcétera, el sistema operativo es el que le hace funcionar esos servicios, ¿no? Entonces, para que vamos a empezar más que todo con la parte de bajo nivel, porque de alto nivel, la página web y todo eso tal vez lo vean en otro curso, y si no es así, pero tiene la misma lógica, ¿no? Es mayormente jugar con lo que se llama el código, como se llama el programa, para que tú puedas escapar algunos filtros, algunos if o for, o algunos prints para que tú puedas modificar y elevarte privilegios o sacar un bash o algo, ¿no? Es la finalidad de las vulnerabilidades mayormente, ¿no? Tal vez no conseguir siempre un acceso de root o un shell, pero tal vez mostrar la carpeta de etc passwords o los archivos confidenciales de una persona, etcétera. Algo un poquito de terminología. Bueno, hay que dividir en tres cosas, como les decía al principio, la seguridad es un poco amplia y también han escuchado mucho hablar de los black hat, de los white hat y los script kiddies, ¿no? Como ustedes están viendo, el black hat es simplemente la persona, un hacker malicioso que realmente no es muy amigable, es decir, que no trabaja o no es leal en cierta forma, no trabaja acorde de las leyes. Y bueno, este siempre está con la finalidad de hacer daño, robar información, cifrar sus informaciones, mandarles malwares, hacer phishing, spam, todo para ganar alguna recompensa de dinero o robar alguna información importante de tal vez una compañía importante, etcétera, etcétera, ¿no? El white hat, que podríamos decir que seríamos nosotros, somos personas que estamos dedicados a la parte de seguridad, pero que en este sentido somos amigables, o sea, compartimos la información y tratamos de hacer un bien a la sociedad en vez de robar o algo, ¿no? Y por último está lo de los script kiddies, ¿no? Bueno, en realidad los script kiddies son las personas que realmente tienen poco conocimiento de seguridad y ustedes saben que el Internet es una herramienta muy amplia donde puedes encontrar todo, entonces utilizan estos scripts que son creados por otras personas, como ahorita los puedo mostrar, a ver, simplemente en el exploit DB hay grandes cantidades de vulnerabilidades que tú los puedes explotar por diferentes tipos de sistemas operativos, frameworks, interfaces, privilegios locales, privilegios, cosas, ¿no? Entonces, como te digo, los script kiddies más que todo tratan de agarrar y ver uno de estos códigos y intentar
y pueden conseguirlo, nadie dice que no, hay muchas herramientas actualmente para eso. El mismo Metasploit está utilizado para la facilidad de estos tipos de operaciones y ejecutan código pero sin tener mucha conciencia de lo que puede pasar, ¿no? Hay que tener en cuenta que esas vulnerabilidades, cuando no son bien ejecutadas, pueden provocar una denegación de servicio o borrar un archivo importante o de llaves, una librería que se sobrescribe o algo, ¿no? Mayormente cuando se recomienda, cuando se utilizan exploits, siempre es leer el contenido y leer el exploit que se tiene que realizar o cómo funciona el exploit, ¿no? Algunas veces son sistemas operativos un poco críticos en el cual una persona no puede tener el riesgo, perdón, de comprometer ese sistema, ¿no? Algunos métodos de ataque, escuchas escondidas, como ustedes saben, escuchar canales confidenciales, obtener copias de información sin autorización, enmascararse, suplantar, lo que se llama el espufeo, enviar mensajes con la identidad de otros, manipulación de mensajes, cambiar el contenido del mensaje, reproducción, almacenar un mensaje y enviarlo de nuevo más tarde, por ejemplo, enviar un mensaje de pago, explotación, usar errores en el software para obtener acceso a un host, hombre en el medio de un ataque, emular la comunicación, ingeniería social es el arte de engañar a alguien para que cumpla tu objetivo, ¿no? Estos son algunos de los vectores de ataque mayormente que se realiza para hacer una evaluación de seguridad o más que todo un pentest, ¿no? Como les digo, el vector de ataque va a depender también de la debilidad de tu víctima. Algunos conceptos, a ver, déjenme ver. Ah, ya. Algunos conceptos, yo creo que ya han pasado algunos módulos anteriores, entonces tienen que tener en cuenta la confidencialidad, saber lo que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, ¿no? Como ustedes han visto, hay diferentes tipos de ataques en los cuales comprometen estos tipos de privilegios y de seguridad que tenemos, ¿no? Es decir, por ejemplo, una denegación de servicio te podría dar un problema de disponibilidad, ¿no? Cuando haces un path directory transversal, tienes un problema de confidencialidad, ¿no? Cuando haces una escucha, un espufeo, tienes problema también de la integridad de la información, ¿no? Esto es clave porque mayormente cuando haces una evaluación de seguridad o haces un pentest, tienes que tratar de discriminar estos tipos de vulnerabilidades por distintos tipos de criticidad, por ende, dependiendo de los riesgos de los activos que tú tienes dentro de cada entidad, ¿no? O de cada activo. Un servidor que solo es una página web no tiene la misma criticidad o amenaza que un sistema operativo de recursos humanos o donde está todo tu activos de almacén y todo eso, ¿no? Ahí la criticidad sería mucho mayor, más que la página web que solo representa tu compañía. Amenazas y qué es una vulnerabilidad, ¿no? Una amenaza define quién podría atacar, contra qué activos, usar qué recursos, con qué objetivo en mente, cuándo, dónde, qué y con qué probabilidad. Es algo que todavía no va a ocurrir. ¿Y qué es una vulnerabilidad? La vulnerabilidad son debilidades específicas en la seguridad que podrían ser explotadas por adversarios con una amplia gama de motivaciones e interés en muchos activos diferentes, ¿no? Hay que tener muy en cuenta estas dos diferencias porque hay algo que es muy cierto, que las personas actualmente hacen mucho trabajo en la seguridad respecto a la vulnerabilidad sin saber la amenaza, ¿no? Si han pasado ya las clases de seguridad de la información, ustedes van a saber que la amenaza siempre está basada en la criticidad del activo fijo, ¿no? Eso es otra área de seguridad de la información, pero es bien importante al momento de hacer un pentest o una evaluación de seguridad. Bueno, algunas cosas que hay que decir. Principio de Kirchhoff, si no lo sabían, bueno, en un criptosistema debe ser seguro incluso si todo relacionado con el sistema, excepto la clave, es de conocimiento público, ¿no? Eso a nivel de confidencialidad, cuando ustedes vean llaves públicas, criptografías, cifrados, el mismo HTTPS o diferentes tipos de cifrados, ese cifrado puede ser totalmente público, como ustedes lo ven en sus tablitas de buscadores ahorita. Si ustedes entran a sus candaditos de sus buscadores, existe ahí el dominio, quién lo ha firmado, cuál es el certificado y cuál es la llave pública del certificado, ¿no? Lo único que es netamente secreto es la llave privada, que es lo mismo que dice Kirchhoff, ¿no? Que sabiendo todo lo demás, sabiendo qué tipo de protocolo de cifrado, qué se ha utilizado, cuándo se ha enviado, etcétera, no sea posible descifrar este tipo de información, ¿no? Las empresas a menudo mantienen un secreto los detalles de un sistema.
Es más que todo la seguridad a través de la oscuridad. Puede mejorar la seguridad a corto plazo, pero generalmente es una idea mala a largo plazo, ¿no? Esto es muy claro porque, bueno, mayormente específicamente los bancos o las partes gubernamentales y militares tratan de siempre ocultar la información de sus servidores, framework o toda la tecnología que tienen atrás de, bueno, en su CPD, ¿no? Al principio, como se dice, es bueno, pero luego es un compromiso peor, porque cuando empiezas a explotar algo que realmente nunca has visto y encuentras una vulnerabilidad, este puede estar plasmada de esta porque no se realizan las actualizaciones y no están en constante amenaza. Y como no estás en constante amenaza, nunca actualizas los parches y nunca tampoco estás actualizando ningún tipo de servicio, ¿no? El diseño de infraestructura y seguridad no debe ser secreto. Esto es también algo muy delicado porque en la mayoría de las compañías tratan de mantener en secretismo todos los equipos o las configuraciones de sus routers, de sus switches, de sus firewalls, de las políticas internas, etcétera, ¿no? En realidad tiene que ser público, especialmente para el área de los sistemas o de infraestructura, para que se puedan coadyuvar para mejorar, ¿no? Una mejora continua siempre, ¿no? La seguridad depende del secreto de unos pequeños tokens, las llaves y las contraseñas, ¿no? Y al final es no depender del secreto, no significa hacer público todo. Significa que no siempre que veamos que el secretismo es bueno, pero tampoco tenemos que publicar todo, ¿no? Todo que sea público. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o consulta hasta aquí. No, Inge, ninguna. Bueno, genial. Ahora vamos a comenzar un poco ya con lo que es la parte de los sistemas operativos. Como les decía, la clase va a tratar de sistemas operativos, de la parte de la memoria, configuraciones de Linux y configuraciones de Windows, ¿no? En la primera parte vamos a entrar a lo que es sistemas operativos para entender un poco lo que es la memoria RAM. La memoria RAM maneja mucho lo que es assembler, maneja registros internos de la computadora. Y la primera tarea que va a ser la que va a valer más puntos mayor es la tarea de hacer un buffer overflow en sus computadoras y obviamente reportado, ¿no? O sea, documentado cómo lo han hecho su buffer overflow, ¿no? Esa es la idea de las primeras clases y luego avanzaríamos con lo de Windows, ¿no? Bueno, el sistema operativo es una capa intermedia que nos permite interactuar con el ordenador y sobre lo que se ejecutan las aplicaciones, ¿no? Funciones básicas de un sistema operativo, el gestionador de procesador y la memoria. El sistema operativo tiene que asegurar que cada proceso obtiene una parte del tiempo del procesador y que el procesador es usado eficientemente. Además, define los métodos para los cuales el operativo asigna la memoria a los procesos, ¿no? La gestión de los sistemas de almacenamiento es netamente el control de la memoria RAM a nivel de registros, lo que el sistema operativo utiliza para procesar cada tarea, ¿no? Ustedes saben que la memoria RAM es FIFO, ¿no? O sea, el primero en entrar es el primero en salir, ¿no? Significa que la primera tarea que está llegando va a ser la primera en procesarse y la primera en salir, ¿no? Gestión de la entrada y salida. El sistema operativo debe ser capaz de gestionar cómo interactúan los componentes de hardware, interactúan con las aplicaciones y el usuario, ¿no? Como les comentaba antes, el sistema operativo hace la conexión de todos los periféricos e interfaces. También hace la gestión de los RAIDs. Ustedes saben que tiene sus tarjetas NIC para conectarse. El sistema operativo es el que hace el entrelazamiento entre todos estos paquetes que llegan, el procesamiento que se da, la renderización de la página web, etcétera, ¿no? Sistema operativo kernel. El núcleo kernel es la parte central del sistema operativo y es el que se encarga de realizar toda la comunicación segura entre el software y el hardware del ordenador. El núcleo kernel es la parte más importante del sistema operativo. Cabe resaltar que también hay muchos exploits a nivel kernel, ¿no? Cuando se realizan explotaciones a nivel kernel, es explotaciones de escalamiento de privilegio a nivel de sistema, ¿no? En el cual tú puedes hacer realmente cualquier tipo de cambio. Para encontrar pero problemas a nivel del sistema kernel se tiene que ir a los syscalls de cada de las computadoras que son distintos para Linux y Windows, ¿no? Como el sysint 0 que puede ser para apagar, el sysint 1, el sysint 6, que son calls que hacen los sistemas que están dentro del kernel solo para hacer llamadas específicas para que haga una función. Dentro de este mismo kernel, bueno, estos mismos system call son utilizados en la memoria RAM. Entonces, cada vez que tú mandas un programa, por más que esté compilado en Java, en Python, lo demás, a nivel de procesador y a nivel de computadora, eso va hasta el código assembler, ¿no? Que es el código de máquina, y se va cumpliendo y se va cargando en la tarjeta, en la memoria RAM.
Y lo que hace el sistema operativo es que cada registro que tú entras en la memoria RAM lo guarda por su dirección de la memoria RAM, que es un hexadecimal. Y a ese mismo orden, como les decía, que el primero que entra es el primero que sale, va ejecutando todas las órdenes o los procesos que se están mandando, ¿no? Kernel proporciona una capa de abstracción de hardware para los programas de usuario, acceso completo a todos los recursos físicos, kernel acceso restringido. Llamadas a sistema, syscall realiza la transición del modo de usuario al modo privilegio, interrupción de procesadores int80, puertas a llamadas int86, funciones de llamadas a sistemas, al sistema rápido sysenter, ¿no? Esto de la parte del kernel es un mundo enorme, realmente los electrónicos son los que tal vez podrían saber un poco más granulado a esto. Les digo que bueno, como les decía, ¿no? La parte del kernel es una explotación bien complicada, mayormente también se utiliza para los IoTs y para todas las nuevas cosas que están saliendo que son de inteligencia de las cosas, perdón, Internet de las cosas. Hay muchos estudios de estos, pero realmente las vulnerabilidades a nivel kernel son explotaciones más complicadas y solo se los puede hacer realmente localmente, ¿no? Cuando tú tienes ya el contacto o estás dentro de la máquina comprometida, ¿no? Control de sistemas operativos, llamadas a sistemas, necesidad de verificar los argumentos para la corrección. A veces implica copiar datos del programa de usuario al kernel, problema de errores de condición de carrera, ¿no? Si ustedes han visto, por ejemplo, C, cuando hacen un string copy, son problemas netamente implícitos de los programas a bajo nivel, donde tú estás copiando una cantidad sin limitar, digamos, de una variable a otra variable. Y esto obviamente, pues, como les mencionaba, toda esta información va primero a la RAM y en la memoria RAM se carga el buffer con toda esta información. Si tú mandas 200.000 A's, la memoria RAM se va a llenar con 200.000 X41, que sería un hexadecimal, para registrar todo lo que tú estás poniendo. Y al hacer el string copy, lo único que hace es un cambio de registro, ¿no? Ustedes saben que a nivel de assembler, los registros de AX, RX, de push, de copy, todo eso se realiza solo con hexadecimales. Entonces, de un registro significa de una parte de la memoria RAM, de una dirección de la memoria RAM, pasas a otra dirección, ¿no? Entonces, las vulnerabilidades a nivel del sistema operativo y memoria RAM, lo que sucede es que tú estás tratando de sobreponer esta dirección de la memoria que apunta a otro registro para que tú pongas ahí tu bash, ¿no? Si tu bash está en otro punto de la memoria, tú solo sobreescribes su dirección con su dirección de tu shell o tu bash para ejecutar código, ¿no? Problemas de errores de condición de carrera. Esto es muy común en Linux, que se llama el race condition. Si ustedes han visto Dirty Cow, si no me equivoco. A ver, déjenme ver. Es un exploit de condición de carrera. Bueno, no lo veo en español, pero si quieren lo pueden dar una leída. En realidad hay muchos ataques ya de condición de carrera. Estos son los que se han encontrado recién en el 2016. Hay otro que comenzaba con implícitamente, esto se hace a nivel de la memoria RAM, pero el otro que se llamaba el TikTok, creo, Condition Erase, que son vulnerabilidades antiguas de los sistemas operativos Linux, que tiene como objetivo en realidad ganar la carrera del contacto, no del contacto, del chequeo de los privilegios de cada archivo, ¿no? Significa, por ejemplo, que si tú creas un archivo con 20.000 carpetas dentro de ese mismo archivo, o sea, anidados podríamos decir, y al final de los 20.000 tienes un archivo que se llama usuario txt, que está con privilegios root, ¿no? Entonces, en los archivos de C que hacen el check UID, el check group ID de Linux, van a verificar cuando llegan a este archivo si este archivo tiene los privilegios para ser leídos, escritos o ejecutados, ¿no? Pero si tú haces un puenteo y no esperas que esos 20.000, porque el sistema operativo Unix tiene que revisar las 20.000 carpetas hasta llegar al usuario, ¿no? Que esas 20.000 carpetas tengan las mismas condiciones y privilegios para que tú puedas leer y ejecutar hasta llegar al usuario, ¿no? Entonces tú con otro programa puedes meterte en medio de este proceso y directamente ir al archivo user text,
sin los privilegios porque tú estás antes que el archivo check.yd y check.group.id, ¿no? Ese es uno de los problemas más grandes que tiene Linux hasta ahora. Bueno, no hasta ahora. Actualmente el DIRCow sigue funcionando en algunos kernels, hasta la versión 4.3. Recién ha sido parchada en las versiones 4.8.3. Entonces hay muchas versiones que tienen este problema, que más que todo te dan escalamiento de privilegios, ¿no? Déjame ver. Bueno, interrupciones de hardware, excepción, transición del usuario al modo kernel, en respuesta al mal comportamiento del programa, acceso ilegal a la memoria de instrucción ilegal, kernel usuario, para iniciar el proceso, asignar la memoria, cargar código de datos, cargar registros, borrar bits de privilegios y volver al código, ¿no? Todos son procedimientos y pasos de explotaciones a nivel de kernel o vulnerabilidades a nivel de memoria RAM, ¿no? Protección de la memoria, ¿no? A través de la abstracción de la memoria virtual, cada proceso tiene su propio espacio de la memoria virtual, no hay acceso directo a la memoria física, las tablas de páginas y la memoria de MMU realizan la traducción, los programas son aislados y no pueden hablar directamente entre sí, comunicación entre procesos, en algunos casos se puede solicitar memoria compartida, canalizaciones de mensajes, paquetes, validación de entrada necesaria, sistemas de archivos que está compartido y condiciones de carrera, ¿no? Obviamente todos estos controles son a nivel de la memoria RAM, a nivel del procesador. Ustedes saben cada vez que se ejecutan tanto un buscador o cualquier otro tipo de sistema en su computadora, obviamente se crea un nuevo proceso, pero como actualmente se tienen procesos en paralelos, estos procesos son virtualizados, significa que solo los privilegios que maneja este sistema, este servicio, no pueden dañar a otros sistemas de kernel o de mayor privilegios que tienen, ¿no? Bueno, este es un boceto de la explicación más o menos de cómo funciona la memoria o bueno, un proceso, la carga de un sistema, de un programa. Al principio todo funciona está en base al proceso del CPU, porque la memoria RAM netamente es un espacio para guardar la información hasta que el CPU lo pueda procesar, ¿no? Entonces, como les decía, el programa que entra a la memoria RAM siempre se ejecuta en FIFO, significa que el primero que entra va a ser el primero que sale. Este registro se guarda en una memoria que es la MMU. La MMU guarda todos los registros de la memoria, de la memoria RAM y esta va pasando al procesador para que lo vaya ejecutando, ¿no? Con la salida va devolviendo a la misma dirección que se encuentra en la memoria RAM, sumándole un valor más. La memoria RAM se guarda opuesto a lo que mayormente se va, ¿no? Desde de abajo para arriba se llena mayormente un vaso de agua, ¿no? Significa que las memorias o las direcciones más bajas estarían abajo, ¿no? Pero en ese caso contrario en la memoria RAM, ¿no? En la memoria RAM crece de abajo para arriba, ¿no? Todo este proceso lo vamos a ver un poco más a detalle, igual en las siguientes clases, donde ya vamos a empezar a jugar con código para que podamos realizar nuestro propio buffer overflow y entender un poco de los registros, ¿no? Control de acceso de sistemas operativos, control de accesos, determinar las acciones que un proceso sujeto puede realizar en recursos, requiere establecer identidad de los sujetos, implementando con listas de control de acceso a ACLs en objetos, capacidades llevadas a sujetos, proceso de autenticación a través de algo que no tiene, que uno no sabe y lo que uno no es, ¿no? Debería ser protegido por un camino de confianza, ¿no? Bueno, esta sería la primera diapositiva. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna consulta. Lo que quisiera comentarles es que para la siguiente clase tengan, por favor, una computadora con un VirtualBox, con un Ubuntu instalado, con un Ubuntu 16 si lo pueden instalar, con bajas capacidades. Sí es mejor si solo es consola para que no les consuma mucha información, ¿no? O muchos recursos de su computadora. ¿No hay ninguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta o consulta? No, Inge.
Ninguna. Genial. Un momentito. Bueno, entonces comenzaremos un poco con la parte de la gestión del procesador y la memoria. Una arquitectura de la computadora. La arquitectura informática moderna se basa en el teorema de von Neumann, que dos partes principales, ¿no? El CPU, la unidad central de procesamiento, y la memoria aritmética lógica, ¿no? Esta arquitectura se utiliza en casi todas las partes. Esta arquitectura es la más común. ¿Para qué se usa la memoria? Por ejemplo, la ubicación de cursos, el tamaño de las ventanas, la forma de cada letra, la pantalla, gráficos, iconos, textos, valores, ¿no? Von Neumann también dice que no solo son los datos, sino los programas también deben estar en la memoria principal, ¿no? En lo que mayormente está representado, la arquitectura más que todo de la memoria RAM, donde tenemos las instrucciones arriba, que ustedes saben que a nivel de assembler son las instrucciones de jump, copy, pop, push, etcétera. La data, donde estaríamos en la almacenación de registros EAX, EDX o contadores, LSP, y el stack. El stack es donde está nuestra información, tanto las direcciones de los registros que están guardados de nuestros usuarios, de nuestras variables, ¿no? El address y el bus data son los cables mismos de las computadoras que se conectan del procesador a la memoria RAM, ¿no? Como les decía, la memoria RAM va a enseñar todos estos registros y esos procedimientos y comandos que se debería ejecutar en el procesador, y el procesador únicamente lo que realiza son procedimientos de aritmética lógica, sumas, multiplicaciones y restas, ¿no? Y con esto devuelve a la misma memoria RAM. Obviamente, como les decía, crece hacia arriba la memoria RAM, entonces va aumentando cada vez mayor la dirección de la memoria, y eso mismo va a empujar para que te devuelva más rápido al usuario, ¿no? Cuando existe procesamientos en paralelo, obviamente no solo tenemos un core, tenemos 4 cores que van ejecutando estos distintos procesos que se va almacenando en la memoria RAM, ¿no? El MMU es esencial cuando tienes procesamientos en paralelo, porque es el que va guardando los registros de los diferentes procesos en paralelo que se envían, ¿no? Obviamente es una secuencialidad, no significa que tú vas a mandar los 4 procesos y uno va a salir antes y el otro sale después, tiene que salir con una secuencialidad que el MMU igual lo trabaja para organizar las respuestas de cada procedimiento, ¿no? Arquitectura de hardware, el programa de memoria, la instrucción, el programa, la dirección del programa, la instrucción que va por el bus, va al core, que es el procesador, se procesa y se devuelve a la memoria RAM, ¿no? Donde se almacena esa información, y si tiene que volverse procesada como si fuera un for loop, vuelve a hacer el mismo paso de la instrucción, ¿no? El CPU es el almacenamiento de datos por sí mismo, por supuesto no es suficiente, el core lee las instrucciones de la memoria por una y los ejecuta, ¿no? El fetch execute cycle, ¿no? Este fetch execute cycle es netamente las ejecuciones por ciclo de que tiene su procesador. Al momento que ustedes han comprado un procesador tanto Core i5 como Core i3 o Core i7, van a ver que tienen una velocidad de 2.5 gigahercios, ¿no? Ese es el ciclo del procesador que tiene para la velocidad de tu procesador para ejecutar cada función. Ustedes saben que la frecuencia es 1 sobre el periodo, entonces con eso ya tienen la velocidad de su procesador, ¿no? Entre obviamente más elevado sea va a tener obviamente un mejor rendimiento, ¿no? Ahora existen también los famosos procesadores, los turbo, los VAS, que se pueden mantener con 2.5 y después de un momento ejecutan como podría decir, una elevación de velocidad y ejecutan a 3.4 hercios o hasta 3.5, pero solo es momentáneamente, no es un comportamiento que se mantiene, ¿no? Los siguientes componentes forman parte del núcleo: el contador del programa, decodificador de instrucciones, bus de datos, registro de propósito general y la unidad aritmética lógica, ¿no? Netamente, como les decía, el CPU se trata de procesar todos estos comandos a nivel de matemática, que solo sería entre suma, restas y multiplicaciones, y obviamente todo estamos hablando a nivel hexadecimal, ¿no? No hay ninguna información que se pase al CPU como un string o como un decimal, ¿no? Todo se ejecuta a nivel de los comandos kernel, de los syscall, con codificación hexadecimal, ¿no?
Contador de programa se utiliza para decir a la CPU dónde buscar la próxima instrucción. No hay diferencia entre memoria y datos. El contador de programa contiene la dirección de memoria y de la siguiente instrucción. El decodificador de instrucciones entonces da sentido a la instrucción. Adición, sustracción, multiplicación, mover la operación, etcétera, ¿no? Una instrucción típica generalmente consiste en ubicaciones de memoria también. Por ejemplo, mueve esta pieza, ¿no? El bus de datos conecta la memoria y el CPU, es decir, que es un cable físico, lo que les decía, es ese cable gruesito que tienen casi de 16 pines que se conecta. Además de la memoria, el procesador tiene una ubicación de memoria especial de alta velocidad, registros llamados, registros especiales, registros de propósito general y los registros se utilizan para el cálculo, ¿no? La unidad aritmética lógica es una vez que se ha decodificado la instrucción, el CPU pasa por los datos, la instrucción decodificada a la unidad aritmética lógica, ¿no? La instrucción se ejecuta realmente, los resultados de cálculo se colocan en el bus de datos y se envía la ubicación de memoria que figura en la instrucción. Por ejemplo, podemos decirle a uno que agregue 1 al registro y coloque el resultado en el registro B, ¿no? Esto a nivel binario, si ustedes lo ven como un cambio de un número 1, puede cambiar tanto el flag o puede ser el bit menos importante como puede ser el bit más importante, ¿no? Cambiando solo un 1 puedes decir que es un positivo o que es un negativo, ¿no? Algunas características, el número adjunto de cada ubicación de almacenamiento es una dirección, una única ubicación de almacenamiento se llama un byte y un byte son 8 bits, por ser un caso. En el procesador de 86, un byte está entre 0 a 256. Obviamente se pueden usar 2 bytes para representar cualquier número entre 0 a 65.536, que dense cuenta que esos 2 bytes es la representación de la cantidad total de los números de puertos TCP que tenemos, porque en la cabecera de TCP, en el flag, si ustedes revisan el PDU, la cantidad, el tamaño que tiene para el número del puerto TCP es de 2 bytes, ¿no? Se puede usar 4 bytes para representar números entre 0 a 40, bueno, a 4 millones, a 429 millones, 496 mil 700, perdón, me pasa, a 4 mil millones, ¿no? No tenemos que preocuparnos por esto, la arquitectura nos ayuda a hacer una matemática con números de 4 bits. Los tamaños de las direcciones están en palabras, una palabra es 4 bytes, ¿no? Tenga en cuenta que esto significa que un número y una dirección se trata de la misma manera, ¿no? Tienen que entender que en la memoria RAM la discriminación por el tipo de string que se envía no es importante, dado que todo está en hexadecimal y luego esto pasa a binario. Por otro lado, hay que tomar en cuenta también que cuando tú quieres realizar una ejecución de un código muy grande, por decirte en C, cuando pones un int y se ejecuta o un float con un valor mucho más grande que soporta la librería C, tú siempre pasas a tener lo que es el malloc, y el malloc, cuando es una información muy grande, ya se va a guardar en el heap, que es una parte donde se almacena las librerías y algunas variables estáticas del sistema operativo, ¿no? Métodos de acceso a la data. Los procesadores tienen diferentes formas de acceder a los datos, conocidos como modos de direccionamiento. El método más simple se conoce como modo inmediato. El acceso a los datos está habilitado en la propia instrucción. En el modo de direccionamiento de registro, la instrucción contiene un registro para acceder a la ubicación de la memoria. En el modo de direccionamiento directo, la instrucción contiene la dirección de la memoria, y en el modo de direccionamiento indexado, la instrucción contiene la dirección de memoria para acceder a un registro de inicio para compensar. En general, más que todo en esto, se resume en que la memoria RAM trabaja mucho como los punteros del C. Bueno, trabaja como los punteros del C. Y los punteros mayormente se manejan por dirección, no por contenido. Tú guardas una información o un valor en una dirección de memoria, no importa el tamaño, y tú vas a ir a buscar directamente a esa dirección de la memoria. Ni al nombre de la variable, ni al tamaño, ni a otra cosa, sino a la dirección de la memoria, ¿no? Los procesadores tienen diferentes formas de acceder a los datos: modo de direccionamiento indirecto, tomamos las direcciones que se almacenan en el registro, y modo de direccionamiento de punto base, usted toma la dirección del registro y agrega el desplazamiento, que se usa mucho, ¿no? O sea, también puedes tomar, digamos, el primero, que se llama el stack base pointer, que es un registro que te discrimina dónde comienza tu programa, y de ahí tú le puedes sumar, qué sé yo, cada dirección vale un byte, entonces sumarles 2 bytes significa 16 bits para seguir la siguiente sentencia o la siguiente variable que tú quisieras recopilar o extraer esa información, ¿no?
Bueno, estos son algunos de los registros que se utilizan en la memoria RAM. El EAX, registro de acumulador, interviene en operaciones aritméticas y lógicas. Registro base, interviene en transferencia de datos entre memoria y procesador. Registro contador, contador de bucles y operaciones reiterativas. El EDX, más que todo, por si acaso, es para la utilización de for loops o while loops, ¿no? El EIP, el registro apuntador, siguiente instrucción a ejecutar. El ESI, el registro índice fuente, apunta el origen de una de las cadenas de datos. El EDI, el índice de destino, apunta el destino donde será copiada una cadena de datos, ¿no? El EDI es importante cuando vamos a hacer, por ejemplo, o cuando en un código de C ustedes han visto un string copy o un copy, entonces utilizan estos registros dentro de la dirección RAM, o perdón, dentro de la memoria RAM, para apuntar a dónde se va a guardar. Si tú haces una copia de la variable A hacia la variable B, entonces tú vas a tener, digamos, en el EDI la variable B, ¿no? Y no la variable B en sí, sino la dirección de la variable B donde se va a almacenar lo que estás copiando, ¿no? El EBP, apuntador de base, señala la base de la pila o el stack. Hay que tomar en cuenta el EBP, muy importante, porque el EBP siempre te va a mencionar dónde está comenzando tu programa, ¿no? El apuntador de pila señala la cima de la pila o el stack. Esto significa que cuando tú estás llegando al final de tu programa, tienes siempre un return y un push cero, ¿no? Y luego te dice un ESP. El ESP te va a redireccionar a que otra vez comiences a tu programa desde el principio, más la dirección más uno, ¿no? Para que vuelvas a la siguiente memoria, al siguiente programa que se tiene que ejecutar, ¿no? Muy importante para los registros de entender de la memoria, que mayormente se utiliza en el ATT y el Intel. Hay otro que es el de Motorola, que tiene otros tipos de registros y no funciona del mismo lenguaje de la memoria RAM. Todas las memorias RAM y casi todos los sistemas operativos trabajan con el famoso Little Endian, que es como el árabe, se escribe de derecha para izquierda. Entonces, cuando vean la memoria, una memoria RAM o la información de una memoria RAM en hexadecimal, van a tener que leer de derecha para izquierda, ¿no? Y los Motorola son los Big Endian porque se leen normalmente, ¿no? Como si fuera el inglés o el español, de izquierda a derecha, ¿no? Estos registros son los que hacen la operación de todos los tipos dentro de la memoria RAM. Los operadores, ustedes saben que son los de assembler, los de, como les mencionaba, el push, el copy, el read, etcétera, ¿no? Y esos están enlazados netamente con los registros que se muestran en la pantalla para pasar esos tipos de información, ¿no? De tu programa, ¿no? Cualquier tipo de programa que se ejecute, tanto en Java como les decía, en Python, en C, en Perl, en Ruby, en lo que ustedes quieran, va a pasar al nivel, al lenguaje de assembler y va a pasar a estos tipos de registros de una u otra manera, ¿no? Cuando hay multithreading y cuando hay otros tipos de virtualizaciones, como mayormente se maneja cuando se compila estos últimos programas, hasta como Go, el análisis de una memoria RAM se hace un poco más dificultoso porque cada threading puede estar en distintas localizaciones de la memoria RAM y esas pueden estar ejecutándose en paralelo al mismo tiempo, ¿no? Por eso el threading es un poco beneficioso porque en paralelo ejecutas distintos procesos, ¿no? Y eso es un poquito más complicado ahí hacer ingeniería reversa para encontrar el comportamiento de la memoria RAM y encontrar así un exploit, ¿no? No sé si respecto a alguno de estos registros tiene alguna pregunta o algo. No, Inge, ninguna por ahora. Genial. Bueno, las llamadas de syscall es el modo que tiene Linux de proporcionar la comunicación entre el espacio del usuario y el espacio de kernel o núcleo del sistema, ¿no? Cuando queremos escribir algún tipo de contenido, un archivo, para ello hacemos el uso de la función write en el código fuente. El binario compilado ejecuta una instrucción especial del int80 que se produce lo que se conoce como una interrupción de código, ¿no? Esas son algunas syscalls de la memoria RAM. El NICE, que cambia la prioridad de los procesos. Get Priority, cambia las prioridades a nivel grupal. Y bueno, en realidad hay más de 50 syscalls para el sistema operativo Linux y hay muchos más. Entonces, si ustedes quieren estudiarlo un poco más a profundidad, los dejo que lo estudien. No es muy necesario, no es necesario que se memoricen ninguna de las syscalls. Y bueno, eso es lo que sucede que si queremos mover un byte,
Bueno, la representación de los ficheros que les mencionaba, los registros del EAX, como les decía, estaban representados por un byte, que son 8 bits, y estos pueden ser utilizados dependiendo de la cantidad de la variable que se define en el programa, ¿no? Cuando utilizas unos tamaños más pequeños, se divide el registro entre la parte alta y la parte baja, o la parte right o la parte left, ¿no? En este caso tenemos el EAX, que cuando utilizas menos de del byte, solo utilizas 4 bits, se puede dividir en registros de AH y AL, ¿no? Y cuando vean un registro que sea AAX, es el valor de que comprende los 4 bits, el AH representa solo 2 bits y el AL 2 bits, ¿no? Esto se ve muy común en la memoria RAM, dado que hay algunos valores que son solo flags para representar el valor de true o false, o otros tipos de valores que no son muy, que no tienen mucho peso, ¿no? Diseño de la memoria, el segmento de la pila, variables de locales, registros de activación de procedimiento, segmento de datos, variables globales no iniciadas, variables inicializadas globales y variables dinámicas, segmento de código, instrucción del programa y generalmente solo lectura, ¿no? Como podrán ver, toda la parte de la memoria, el heap es la parte donde se encuentran todas las variables dinámicas, todo lo que se almacena en lo que se llama el malloc. Las variables inicializadas y globales de tu programa están siempre en la parte del stack, en el buffer. El código de tu programa está arriba de las librerías, y todo lo que está en el stack es lo que tú vas a ejecutar para utilizar tu programa, ¿no? Como copias, es un for loop, extraes otra librería, eso va creciendo dentro del stack, ¿no? Entonces, en ese sentido, la memoria va creciendo hacia arriba, ¿no? Va creciendo hacia arriba, y por eso les decía desde el principio que hay que tener en cuenta mucho en eso, ¿no? Las memorias más altas son las primeras que se van saliendo al procesador para que sean respondidas para el usuario, ¿no? Funciones. Una función está compuesta de varias piezas diferentes. Nombre de la función, símbolo que representa dónde comienza la función, parámetros de función, elementos de datos pasados a la función para su procesamiento, ¿no? Variables locales, áreas de almacenamiento temporal utilizadas en la función, desechado cada finalizado del procesamiento, ¿no? Variables estáticas, área de almacenamiento que se reutiliza para sobre invocaciones, ¿no? Y variables globales, las áreas de almacenamiento de fuera de la función. La dirección de retorno, el return address es una de las partes más explotables que se puede encontrar en las vulnerabilidades, en los CVEs, en los exploits. Si ustedes revisan hasta el MS17, el MS08, que a ver, son explotaciones que mayormente van ligadas a, no sé si están viendo mi pantalla. Son explotaciones mayormente que van relacionadas a la memoria, como les decía, y las sentencias que se pasan es en hexadecimal, ¿no? Lo que trata de hacer aquí es sobreescribir la memoria de retorno para que tú puedas inyectar tu shellcode, ¿no? ¿Están viendo la pantalla o la presentación? Disculpen. La pantalla, Inge, la pantalla, Ah, ya, lo que está mostrando en el navegador. genial. Entonces, las explotaciones mayormente las direcciones de retorno, como aquí mismo menciona, hace las llamadas a otras funciones, ¿no? Y lo que mayormente se trata de hacer en eso es sobreescribir estas llamadas de retorno para que tú puedas colocar la dirección de tu shell, que podría ser como aquí mismo lo menciona. Este exploit, que es uno para Windows, es muy famoso porque con eso tienes ejecución remota de código, ejecución remota a cualquier Windows XP, antiguamente si no está parchado, o a cualquier servidor Windows, servidor el 2000 algo, el 2000 si no me equivoco, ¿no? Y todas las versiones para abajo, ¿no? Entonces, como les explicaba, ¿no? La parte de la memoria, como les digo, trabaja todo en memoria RAM.
el 41 es la letra A, por si algún caso. Ahorita está rellenando la memoria para sobreescribir la memoria de retorno, ¿no? La dirección de retorno, ¿no? El 90 se considera el null, es como hacer un espacio y para que siga corriendo dentro de la memoria RAM, ¿no? Aquí, como se dan cuenta, si ustedes van a ver los exploits, siempre te dan los registros, ¿no? Aquí dice, se está sustrayendo al registro ESP, que es el stack pointer, que es el que almacena la dirección del directorio del stack, ¿no? De la siguiente instrucción que tienes, ¿no? Y está registrando o está restando el valor 70 en hexadecimal. Y bueno, obviamente para que tú redirecciones al shellcode que se está poniendo aquí, ¿no? Obviamente esto es un comentario, ¿no? Pero internamente eso es lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, esos son los exploits, como les decía, que se ejecutan a nivel de memoria RAM, los buffer o los stack overflows, van a ver los heap overflows, van a ver los return to program, return to oriented program. Entonces, todas estas vulnerabilidades, las más críticas, siempre están ligadas a la parte de la memoria, ¿no? Este es un stack overflow, que es algo que lo vamos a ver en las siguientes clases. Cambio, a ver. Bueno, ¿hay alguna pregunta o consulta hasta aquí? No, Inge, por ahora ninguna. Genial. Bueno, yo quisiera dejarlo aquí con esta parte de la pila para que la siguiente clase ya podamos comenzar a jugar más con la computadora y que no sea tan teórico. Entonces, ¿les parece que lo dejamos en este punto? Y más bien retomaríamos el sábado. No sé a qué hora es el sábado, a las 5 de la tarde o es a las 7 de la noche. A las 5. Es Es de a las 5, 5, Inge. ya, de 5 a 9 es, ¿no? Oh, perdón, de 5 a 7. Sí, Inge, de Sí, 5 a De 7. 5 a 7. Genial. Como les decía antes, sería bueno una máquina virtual, un Ubuntu antiguito, un Ubuntu 16 instalado con 32 bits, sí, de 32 bits, por favor, que no sea de 64, y que lo tengan listo, ¿no? Ahí yo la siguiente clase también ya les paso algunos codiguitos y vamos a empezar ya a jugar un poco más con la máquina. ¿De acuerdo en que Perfecto, entonces nos veríamos el sábado a las 5 de la tarde, por favor, con sus maquinitas virtuales. Y si tienen alguna consulta o preguntarlo, Inge, para la próxima clase solo tendríamos que tener el Ubuntu 16 o 18, puede ser alguno, o puede ser cualquiera. Eso que... un Ubuntu 16, por favor, de 16 para abajo, de 32 bits, por favor, no de 64. Si se van a la página de Ubuntu, hay las versiones antiguas para descargarlo, ¿no? Y instálelo tal vez, bueno, si gustan con el ambiente gráfico, si no, solo con el ambiente de comandos también no hay problema. Depende de cómo saben manejarlo Linux, ¿no? Depende de su factibilidad de ustedes. Y una consulta para la versión 16 de Ubuntu con alguna aplicación o el más básico se va a instalar. El más básico, nada de servicios, no le pongan Apache, no le pongan nada, lo más básico. Lo que vamos a hacer es jugar les voy a pasar algunos códigos en C, vamos a compilar lo mismo en Ubuntu, esa misma compilación vamos a ver con el famoso GCC, que está preinstalado en cualquier Ubuntu, en cualquier sistema Linux, y vamos a empezar a analizar la memoria RAM de esos archivitos que ustedes mismos van a abrir en sus computadoras, ¿no? Que sea
De 32, por favor. No sé si hay alguna consulta u otra pregunta. Se entiende, Inge, se entiende. Genial, entonces quedamos en eso, más bien les doy tiempo para que lo hagan hasta el sábado y el sábado ya comenzaríamos la parte más práctica. Ok, Inge. Hasta el sábado entonces. Está bien, Inge, hasta luego. Hasta luego, hasta el Hasta sábado. luego, Inge. Hasta el sábado, luego, Inge. hasta luego. Bye, bye.